En el siguiente video vamos a aprender cómo construir un modelo arquitectónico a través del uso de un conjunto de componentes que van a facilitar la construcción del modelo y además lo van a hacer bastante eficiente. Vamos a ver cómo manejar esos componentes y cómo darles la dimensión o la característica que necesitamos. Esos componentes serían 4 que ya estarían prediseñados en nuestro archivo o en base que utilizaríamos para construir una cubierta en este espacio. Y el estudiante se encargaría de diseñar 2 componentes adicionales. La idea es que esos componentes sean completamente nuevos y no bajados de la biblioteca de SketchUp que se llama 3D Warehouse. La construcción de componentes es muy importante, por lo que vamos a explicar paso a paso cómo se construyeron estos 4 componentes. Para ello vamos a ver acá la construcción del primero de ellos, la columna. Vamos a tomar la herramienta de construcción de polígonos. Vamos a ponerle la medida que dice ahí, 0,125. Enter. Le vamos a poner de una vez la altura, 240. Esta altura es de referencia, pero podríamos, ya vamos a ver que cuando estemos trabajando en la construcción del modelo final, le vamos a cambiar esa altura en algunos casos cuando sea necesario, sin perder las características del componente. Vamos a colocar acá, tanto en la tapa superior de la columna como en la inferior, unas líneas de referencia que nos van a servir para colocar objetos alineados a él en determinadas posiciones. También vamos de una vez a colocarle los materiales. Vamos a ponerle un gris. Y ahora aplicamos la herramienta que nos permite crear el componente. Le ponemos su nombre. Le colocamos la descripción. Esta descripción nos va a servir para como información adicional si llegamos a hacer algún tipo de cómputo métrico de nuestro modelo. Aquí le podríamos poner cualquier información adicional. Y aquí lo importante es definirle el eje de creación. Vamos a seleccionarlo aquí y no lo vamos a dar en esta esquina, sino un primer clic en el centro de la columna, un segundo clic hacia el lateral y un tercer clic donde lo tiene, hacemos nuevamente. Entonces quedó hacia arriba el eje Z. Esto es muy importante a la hora de colocar el componente dentro de nuestro modelo. Le damos crear y si abrimos aquí la ventana de componentes ya debe aparecer. Fíjense que cuando no los traemos ya viene por el centro. Eso quiere decir que si tuviéramos unos ejes de referencia para ubicar nuestra columna, cuando la traemos de aquí ya él viene por el centro. Vamos a ponerlo transparente para que vean, ¿no? Ya él se alinea en el centro y para nosotros sería muy fácil que quedara ubicado de forma precisa. Si hay que hacer alguna modificación en nuestro componente, acá en la ventana de componentes le podemos editar y cambiar ya sea
el nombre o la descripción, y hacia la parte de abajo, si abrimos la ventana de información y pisamos acá, podemos también colocarle alguna información que se nos haya olvidado. Si no, podemos mantener esto cerrado. También con el doble clic entramos al componente y podemos revisarlo. Lo interesante es que cualquier cambio que se le haga a este componente, él automáticamente se lo hará a todos los componentes que están dentro de nuestro modelo, que son de la misma característica. En el siguiente componente, denominado viga, vamos a dibujarla. Aquí por lo general vamos a dibujar desde el frente, entonces sería bueno ubicarnos en un punto que veamos el horizonte para que cuando queramos dibujar un rectángulo, él lo haga perpendicular al horizonte. Vamos a ponerle tanto el alto como el ancho. Primero sería el ancho, punto y coma, el alto 0,20, enter. Estas vigas las vamos a hacer de 6 metros, pero luego vamos a ver que podemos también cambiar esa dimensión cuando estemos modelando. Vamos a también acá a seleccionarlo todo, ponerle el material, vamos a usar un gris un poco más claro, y convertirlo en componente. Es importante que definamos el origen. En este caso él asume que lo queremos en esta esquina, vamos a ponerlo en el centro. Entonces, para ello pisamos, como hicimos anteriormente, este botón, un primer clic, un segundo clic y otro tercer clic en la misma posición para que el Z quede hacia arriba. Una vez creado, una vez hecho esto, le damos crear. Si por alguna razón no quedó bien, volvemos a definir acá el origen. Y como ven, ya pertenece, ya nos sale acá en nuestra lista de componentes de este modelo. Nuestro siguiente componente es un perfil metálico y un IPN 120. Aquí está simplificado y están las medidas. Vamos a cambiarlas a milímetros acá en la información del modelo para que sea más fácil colocar las medidas. Al darle acá, todo sale en milímetros. Entonces ya cualquier valor que escribamos acá no va a estar en metros, sino en milímetros. Entonces vamos a dibujar lo que sería el frente del perfil de 120 por 58. Vamos a usar acá unas referencias para hacer el ala y el alma del perfil con la herramienta de el metro. Aquí vamos a darlo a 8 milímetros. Aquí vamos a hacer otra en esta cara a 8 milímetros. Y para el arma vamos a hacer esta separación de 26. Y lo mismo de este lado, 26. Con esto ya podríamos tomar nuestra herramienta de rectángulos y dibujar acá los elementos que faltan. Ya podemos eliminar esto. Le podríamos hacer todo el detalle del perfil, pero por razones del ejercicio vamos a dejarlo acá simplificado. Ahora lo que nos falta es extruirlos para darle
el largo. Vamos a volver a poner nuestra información en metros y él simplemente los cambia acá. Tomamos nuestra herramienta de extrusión y le colocamos 6. Como hemos hecho anteriores, seleccionamos todo lo conectado. De una vez le ponemos el material y activamos nuestra herramienta de creación. Este tiene, bueno, le podemos colocar después la información adicional. Aquí lo importante es que el eje de construcción no quede aquí, sino quede en el medio del perfil. Este cambio sí no se puede hacer posteriormente porque si ya hemos colocado este componente en nuestro modelo, él los reubicaría porque hemos cambiado el origen. Entonces es importante que el origen esté correcto desde el inicio de la creación. Entonces lo ponemos en este centro, un clic, otro segundo clic hacia la derecha y otro en esa misma posición, otro nuevo clic hace que quede el Z hacia arriba. Le damos crear y ya tendríamos listo nuestro perfil. El siguiente componente es una cubierta transparente, pero muy simplificada, no le vamos a poner espesor. Para ello vamos a dibujar primero una línea de 2 metros de largo. Vamos a darle escape para que no continúe dibujando. Y ya con esta referencia tomamos nuestra herramienta de arco, nos vamos a la esquina y en el sentido Z le ponemos 0,40. Esto es para poderla extruir. Dice que tiene 1 metro de ancho, aunque después vamos a ver que podemos cambiarle esa medida. Le vamos a eliminar esta referencia y atrás. Y de una vez le vamos a colocar el material. En este caso vamos a buscar los que dicen transparentes. Y le vamos a poner ese material. Lo seleccionamos todo y lo convertimos en componente. Y aquí le pondríamos la descripción. Aquí sí vamos a dejar el punto de colocación en la esquina. No vamos a cambiarlo. Le decimos crear y ya tendríamos nuestros 4 componentes para hacer el modelo que vimos al principio. Cuando descarguemos nuestro modelo base nos vamos a conseguir esto ya en nuestra área de trabajo, ¿no? Como ven, aquí están los 4 componentes. Por ahora no vamos a crear los 2 adicionales, sino cuando estemos modelando que veamos en la necesidad de crear un nuevo componente. Vamos a eliminar esto que es simplemente una referencia. Ellos están guardados aquí y cada vez que lo necesitemos lo podemos sacar de acá. Otra cosa es que en los layers lo vamos a empezar a usar. Está lo que sería el terreno que podemos apagar. En el terreno vamos a hacer una superficie techada de unos 14 por 10 metros aproximadamente. Para ello, en el caso del diseño que estoy presentando, vamos a trabajar con unas luces estructurales de 4,50 por 4 metros. Vamos a replantearlas acá. Vamos por ahora a apagar también esta referencia. O borrarla, después la podemos incorporar. Y vamos a tomar, vamos a crear un layer que se llame eje, que luego vamos a apagar ese layer de eje, lo activamos y vamos a replantear lo que sería el sistema estructural para colocar las
columna, que dijimos que era de 4 por 450. Vamos a repetirlo en este sentido y en este otro vamos a hacer una copia por 2. No es necesario que tenga esta superficie interior, vamos a ahorrársela y vamos a seleccionarlo todas estas líneas y estando en el layer eje vamos a convertirlas en grupo, no en componente, y vamos a centrarlas dentro de lo que sería nuestro terreno. Para ello nos movemos acá en el eje rojo y buscamos aquí el centro de nuestra área de trabajo. Lo mismo hacemos en este sentido, lo movemos y pisando la mayúscula hacemos que él nos consiga el centro del objeto. Creo que está por aquí, sí, ahí está. Ya está en el centro. Y ya vamos a comenzar a colocar lo que serían las columnas. Activamos nuestra ventana de componentes y cada vez que nos las traigamos, ni siquiera necesitamos acercarnos porque ya sabemos que la creamos con el eje en el centro de la columna. Aquí podríamos duplicarla a 450 o seguirlas colocando aquí de forma manual. Vamos a colocarlas de forma manual. Lo interesante y poderoso de los componentes es que al manejar uno de ellos, por ejemplo lo de la columna, si nosotros le hiciéramos cualquier cambio a esta columna, automáticamente se reflejaría en el resto de las columnas. Pero si hiciéramos un cambio no entrando en el bloque, sino fuera del bloque, como es esta, la de la deformación, ese único elemento o objeto estaría afectado. Entonces nosotros podríamos hacerle una deformación, un cambio de tamaño sin afectar el resto, pero sigue siendo un componente. Por lo tanto, si entramos en él y hacemos un cambio, también el otro elemento, pero ya deformado, sufrirá esa modificación. Eso nos va a permitir, por ejemplo, en el caso del modelo que estamos trabajando, poder tener acá nuestra área techada con una altura acá en el medio y otras en las partes de la entrada. Por ahora vamos a construirla de forma recta a la misma altura y luego, una vez construida, vamos a bajar cada grupo de columnas. Otro detalle es que este techo es exactamente igual al contrario, por lo tanto podríamos, una vez creado este techo, convertirlo a su vez en un componente para que cuando yo haga modificaciones aquí se realicen en el techo posterior. Eso va a ser bastante útil. Vamos entonces ahora a hacer lo que serían la construcción de las vigas principales de carga. Para ello vamos a nuestro modelo, activamos los componentes y buscamos aquí el que es la viga. La podemos traer por acá, colocarla y acercarnos para tener una mayor precisión a la hora de
ponerla sobre la columna. Un detalle interesante acá es que cuando nosotros activemos la opción de reporte, podríamos saber la cantidad de perfiles de esta dimensión que necesitaríamos si lo hacemos de esta forma. Por ejemplo, acá estamos pegando 3 perfiles rectangulares de 6 metros que necesitaríamos por lo menos para una de las vigas, y luego recortarlo y repetir esta misma viga en el resto de las columnas. O también, por razones de ejercicio, vamos a simplemente seleccionar y deformarlo con la herramienta de la barra. Hay veces que hay que acercarse para que él detecte el punto medio y no tomarlo sobre otro punto. En este punto solo la estamos deformando en una dirección. Luego aquí nos vamos a acercar. Con ella seleccionada vamos a hacer una copia. La tomamos por el medio, la ponemos en el punto medio y le decimos por 2. Y eso hace que la otra quede en la misma posición. Vamos ahora a trabajar con lo que serían las correas que sostendrían las cúpulas acrílicas. Para ello volvamos acá a nuestra ventana de componentes y nos traemos el perfil. Viene en una posición, no hay problema, nosotros podemos tomar la herramienta de rotación y girarlo 90 grados. Acercarnos para tener un mejor control del perfil, de dónde lo estamos tomando, y colocarlo. Vamos a ponerlo transparente, centrado con el eje. Vamos ahora a traer lo que sería la cúpula, que es la que nos daría el ancho en el cual vamos a colocar los diferentes perfiles. Nos la traemos acá y la vamos a rotar 90 grados. Si quisiéramos más detalle, por supuesto que esta cubierta acrílica le pondríamos un espesor, pero por razones del ejercicio vamos a hacerla de esta forma. Esto nos daría la distancia en que vamos a colocar la siguiente correa. La seleccionamos acá, podemos o medir la distancia para saber a cuánto lo tenemos que repetir, a 2 metros. Nos acercamos para que él pueda ver el punto medio, que sería de donde vamos a hacer la duplicación. Ponemos el punto medio, nos desplazamos en el eje verde y ponemos 2 metros. Si ahora escribimos en nuestro teclado por 5, él va a repetir ese elemento un número de veces. Si no llego a cubrir, le ponemos, sin haber hecho otra operación, por 6, por 7, para que él lo pueda replicar. Aquí podríamos extender un poco nuestras vigas para que nos coincida con la distancia entre correas. Vamos a realizar unos pequeños ajustes acá en el modelo que ya estamos construyendo. Vamos a en realidad poner esta cubierta acá encima del perfil en el punto medio. Y otra
otro cambio es que vamos a recortar estos perfiles, estas correas. Aquí si vamos a entrar en una de ellas, eso va a hacer que el cambio que hagamos se lo realice a todos y vamos a recortarlo aquí, vamos a acercarlo aquí al punto medio. Acá también, si como hicimos con las vigas de carga, podríamos hacer que esta cubierta se repitiera un número de veces para saber cuántas unidades de este tipo necesitaríamos. O ponerle por 4, más o menos 4 cubiertas, o simplemente por razones de ejercicio vamos a deformarla. Seleccionamos el componente, pisamos acá y solo nos movemos en el punto medio. Acá nos acercamos para tener una mejor precisión de dónde lo queremos. Ahora este que está acá lo vamos a repetir un número de veces, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces a 2 metros. Tomamos esto que está aquí por 6. Ya los tenemos. Vamos a ver de este lado cuánto nos hace falta y vamos a hacerle un pequeño volado acá. Vamos a medir para saber cuánto vamos a tener que extender en ambos lados. $42 serían 21. Vamos a aumentar en 21 nuestra viga. De cada lado. Podemos entrar en ella. 0,21 y el otro lado 0,21. Y ahora reubicamos todo el techo. Serían vamos a ponernos en una posición donde solo seleccionemos lo que queremos. Sin la viga, sin desplazar la viga. Y acercándonos para tener mejor precisión. Ahora bien, vamos a bajar todo este grupo de columnas que miden 3 metros 60 centímetros. Vamos a dejar una referencia acá a 240 y luego vamos a seleccionar este grupo de columnas y activamos la herramienta de deformación. Vamos a poder ponerlo transparente para poder ver el punto medio y aquí ya los tenemos reducidos. Vamos a activar otra vez y esto sería la distancia. Vamos a chequear aquí la medida, ya podemos quitar esta línea de construcción y nos quedan las delanteras en 240. Vamos ahora a bajar esto los 60 centímetros y vamos a colocarnos, quitar la perspectiva en una vista lateral. Seleccionamos todo este elemento y con la herramienta de rotación vamos a bajar, darle la inclinación al techo. Aquí nuevamente a nuestra perspectiva. Este tipo de operaciones es bueno hacerlo en una proyección totalmente ortogonal.
Podríamos ahora, para no repetir este paso, seleccionar todo esto, borrarlo, sin las columnas, hacer una copia, se está desplazando en el eje rojo, le podemos decir que haga un flip en la dirección roja para que lo rebata, y teniendo esta referencia que luego borramos, colocarlo acá. Ahorita hay un doble perfil aquí, podemos quitar uno de ellos y ya tenemos el lado atrás de nuestro modelo. Para cerrar esta cumbrera del techo, vamos a diseñar una pieza y vamos a basarnos en el elemento cúpula. Vamos a hacer un diseño con eso, con ese arco que tenga un espesor y que nos permita cerrar esa abertura. Entonces vamos a buscar ese componente acá, vamos a colocarlo aquí, y existe una opción de transformar esto en un componente único. Pisamos botón derecho y le decimos que es único. Y a este momento el componente le pone el mismo nombre y le agrega número 1. Podemos acá cambiarle el nombre. Un nombre que nos sirva mejor. Y ya podríamos hacerle unas transformaciones. Vamos a entrar aquí, vamos a eliminarle esto, las líneas de borde. Vamos a darle un espesor. Y vamos a unir esto acá con la herramienta de lápiz. Escape para no seguir dibujando y nos vamos al otro extremo. Es un nuevo componente que se basó en uno que ya teníamos. Y vamos a darle un espesor de 35 centímetros. 0,35, enter. Y vamos a seleccionarlo todo y le aplicamos un material. Rotarlo. ...90 grados. Y subirlo acá a nuestro cumbrera. Para verificar que esta cumbrera está bien colocada, vamos a apagar la perspectiva, colocarnos una vista en planta y acercarnos muy bien, ¿no? Podríamos ponerlo transparente y ver si está bien alineado. En el caso de que no esté bien alineada, con la herramienta de movimiento y poniéndonos acá en donde nos diga que es el punto medio, hacerlo coincidir con el punto medio de esta otra curvatura. En este caso está correcto. Vamos entonces a repetirlo. Vamos por el punto medio, 2 metros, y inmediatamente ponemos por 6 para que lo repita 6 veces. Si ahora vamos a nuestra vista isométrica y luego activamos la perspectiva, aquí tenemos nuestro cierre del techo. El tener el techo como un layer, como un grupo de objetos, nos hace que nosotros podamos apagarlo, ¿no?
Nos faltaría agregar esta cumbrera al grupo techo para que cuando apaguemos todo el techo se apaguen ellos. Eso nos va a facilitar colocar el mobiliario interno de nuestro modelo. Para ello vamos a diseñar un componente muy sencillo. En este caso un banco que tiene unos 50 por 60 y 40 de alto. Entonces vamos a nuestro modelo, vamos a hacerlo acá afuera. Vamos a unos 60 por 80. 40 de alto. Y acá vamos a hacerle una pequeña abertura. Lo que sería un banco de concreto. Vamos a ponerlo de 10. Desplazamos este vértice. Y luego empujamos mediante la herramienta de extrusión acá. Entonces este sería nuestro banco de concreto. Vamos a hacerlo un poquito, vamos a quitarle 20 centímetros. Ok. Entonces lo seleccionamos, activamos nuestra herramienta de componente, le podemos dar el punto de inserción o de origen del componente allí donde está. Ahora nos podemos colocar en una vista de planta, vamos a apagar la perspectiva y vamos a ubicarlo en nuestro espacio. Vamos a verlo ahora en vista de perspectiva y ya podemos activar el techo. Si no hubiéramos podido apagar el techo, hubiéramos tenido problemas porque no hubiéramos podido colocar bien correctamente los bancos dentro de nuestro modelo. Vamos a seleccionar de los objetos que están en pantalla los que nos interesa para que haga el reporte. Vamos a deseleccionar la escala humana y lo que sería el terreno. Activamos aquí en el menú File, generar un reporte. Nos saca una primera ventana en la cual nosotros podemos crear una nueva plantilla. En esa nueva plantilla vamos a decirle aquí que es la selección. Queremos que nos coloque el nombre, la dimensión en el eje X, Y y Z, la cantidad, el precio si tuviéramos precio y la cantidad. Y por último la descripción. Queremos que nos los ordene por el nombre, nos los agrupe, perdón. Y una vez construido le decimos que ejecute el reporte y aquí tenemos. Entonces aquí sabemos el número que tenemos 6 bancos de concreto. Si aquí tuviéramos el precio, esto se puede descargar en un formato CSV que es compatible con cualquier hoja electrónica y podríamos ahí terminar de hacer los cálculos correspondientes. Si usamos la longitud, entonces también sabremos, por ejemplo, del perfil IPN, cuántos tenemos 16 perfiles y si lo multiplicamos por la longitud que tiene cada uno de ellos, podríamos saber el total de metros lineales que necesitamos. Esto podría ser bastante útil a la hora de hacer un diseño
o un anteproyecto de algo que estemos diseñando. Bueno, esto sería todo por este video y esta construcción modular nos ha ayudado muchísimo a construir un modelo en SketchUp bastante eficiente. Si vemos acá la información del modelo en lo que es la parte de estadísticas, vamos a ver que por tratarse de componentes, se simplifica mucho la complejidad del modelo, ya que él no tiene que guardar toda la cantidad de caras o de ejes que tiene cada elemento, si se diseñara todo de forma individual. Y por supuesto la otra ventaja es que si entramos acá a alguno de ellos y hacemos una modificación, se modifican el resto de los elementos. Vamos a ver aquí, supongamos que queremos agregarle aquí un cierre. También tenemos acá una opción que cuando estamos trabajando con componentes, podemos decir que nos esconda el resto del modelo o el resto de los componentes para trabajar de una forma más sencilla. Entonces nosotros podríamos completar aquí esto, colocarle un material y al salir o cerrar este grupo donde nos colocamos, veríamos que nuestro modelo tiene eso perfectamente incorporado.